Bienvenida y bienvenido a esta nueva sesión de Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a sumergir en una parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española. Efectivamente. Y no de cualquier manera. Nos vamos a centrar en el título cuarto, el que se dedica al gobierno y a la administración. Eso es, analizaremos los artículos 97 a 107. El objetivo es desgranar el texto, leerlo con calma y entenderlo bien para facilitar, pues el estudio y la memorización. Exacto. Abordaremos la estructura del Poder Ejecutivo, sus funciones, cómo se forma y, muy importante, cómo se le controla. Iremos artículo por artículo. Pues vamos a ello. Empezamos con el que abre este título, el artículo 97. Lo leo textualmente. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. A ver, esta frase es la esencia de todo el título. Es el motor del Estado. Hay que distinguir bien las tres grandes funciones. Por un lado, la dirección política, que es marcar el rumbo del país. La estrategia, digamos. Justo. Luego, la dirección de la administración, que es gestionar el día a día del Estado. Y finalmente, la función ejecutiva, aplicar las leyes. Y menciona también la potestad reglamentaria. Suena muy técnico, pero nos afecta a diario, ¿verdad? Totalmente. Es la capacidad del gobierno para crear normas. Los reales decretos, las órdenes ministeriales, son las que desarrollan las leyes, siempre por debajo de la ley, claro. Entendido. Pasamos a la composición. ¿Quién forma el gobierno? Lo dice el artículo 98. Leo el primer punto. 1. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Esta es la estructura básica. Y fíjate que dice, en su caso, para los vicepresidentes. O sea que son opcionales. Exacto. Es una estructura flexible. Ahora el punto 2, que es clave para entender la figura del presidente. Voy con él. 2. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin prejuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Es el director de la orquesta. Pero, y esto es muy importante, la responsabilidad final de la gestión de un ministerio es del ministro. No puede escudarse en el presidente. Eso es. Hay una responsabilidad directa. Y luego vienen las incompatibilidades. Puntos 3 y 4. Leo el CRES. 3. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Y el 4 lo remata. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Aquí se levanta un cortafuegos. La idea es evitar conflictos de intereses. Por ejemplo, un ministro no puede ser a la vez administrador de una empresa privada. Claro, se busca la dedicación exclusiva al interés general. Pasemos ahora a uno de los procesos más importantes, la investidura. Es el artículo 99 y es bastante largo, así que iré punto por punto. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Vale, primer paso. El papel del rey. Es importante. Él propone, pero no a quien quiere. Su función es consultar a los partidos y proponer al candidato que, en teoría, tiene más posibilidades de obtener la confianza. Es un árbitro. Entendido. Una vez propuesto, el candidato va al Congreso. Punto 2. 2. El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. El gran examen, el debate de investidura. Tiene que convencer a los representantes de la soberanía popular. Y después del debate, la votación. El punto 3 es matemático. 3. Si el Congreso, por el voto de la mayoría absoluta, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá a la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Fíjate en el doble mecanismo. Primero se exige un apoyo muy fuerte. Mayoría absoluta, 176 diputados. Exacto. Pero si no se consigue 48 horas después, el listón baja a mayoría simple. Mas sí es que no es.
Se facilita la formación de gobierno. Eso es. Y si aún así no sale, Vamos al punto 4. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. se puede volver a intentar. El rey puede proponer al mismo candidato o a otro. Pero hay un límite de tiempo, que es lo que nos dice el punto 5, el famoso botón nuclear del sistema. 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones. Este es el mecanismo de bloqueo. Si los partidos son incapaces de llegar a un acuerdo en 2 meses, se devuelve la palabra a la ciudadanía. Es un ultimátum constitucional para forzar el pacto. Sin duda. Y es un mecanismo que, como hemos visto en los últimos años, no es solo teórico, se ha aplicado. Cierto. Bueno, ya tenemos presidente. ¿Y el resto del equipo? Artículo 100. Muy breve. Los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Breve pero fundamental. Refuerza el poder del presidente. Él elige y, sobre todo, él cesa a sus ministros, libremente. El rey tiene una función formal, pero la decisión es solo del presidente. Correcto. Y ahora, ¿cuándo termina el mandato? El artículo 101 nos da las causas. 1. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Ahí están las causas tasadas. La normal son las elecciones, claro. Las otras son la pérdida de confianza, una moción de censura, por ejemplo, o la dimisión o fallecimiento. ¿Y qué pasa mientras se forma el nuevo gobierno? Punto 2. 2. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, El gobierno en funciones. Es clave para que el Estado no se quede paralizado. pero con poderes muy limitados, ¿no? Muy limitados. Solo puede despachar los asuntos ordinarios. No puede aprobar leyes ni presupuestos, por ejemplo. Perfecto. Pasamos a un tema delicado. La responsabilidad penal. Artículo 102. 1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto establece lo que se conoce como un fuero especial. No los juzga un tribunal cualquiera, sino el más alto, el Supremo. La idea es proteger la institución, supongo. Sí, de querellas infundadas con fines políticos. Pero tiene su debate, claro. Claro, porque elimina la segunda instancia. Si el Supremo te condena, ya no hay a quién recurrir. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran debate jurídico en torno a los aforamientos. El artículo sigue. El punto 2 crea un blindaje extra para los delitos más graves. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Para estas acusaciones tan graves se necesita un gran consenso político en el Congreso para poder empezar. Es un filtro político previo a la acción judicial. Y el punto 3 es una prohibición muy clara. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Rotundo. No cabe el indulto en estos casos. Si un miembro del gobierno es condenado por estos delitos, no se le puede perdonar. Es una garantía clave. Bien, dejamos al gobierno y pasamos a su brazo ejecutor, la administración. Artículo 103. 1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esta es la declaración de principios. La administración no sirve al gobierno de turno, sirve a los intereses generales. ¿Y con objetividad? Con objetividad y sometida a la ley. No puede actuar arbitrariamente. Y para garantizar eso, está el punto 3. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Mérito y capacidad. Esos son los pilares de una administración profesional e imparcial. ¿Se accede por oposición, demostrando que eres el mejor para el puesto? Esa es la base del sistema, sí. Dentro de la administración hay un cuerpo específico, el artículo 104. 1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Fíjate en la doble naturaleza. Dependen del gobierno, del poder político. Pero su misión es proteger los derechos de todos los ciudadanos. De todos.
Es un equilibrio delicado y fundamental en una democracia. El punto 2 remite a una ley orgánica para su desarrollo. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Correcto. Y, ¿cómo no lo relacionamos con esa inmensa maquinaria administrativa? El artículo 105 es como una carta de derechos del ciudadano. Voy con el apartado A. La ley regulará a. La audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Es el derecho a participar, a ser escuchado antes de que se apruebe una norma que te afecta. Apartado B. La transparencia. B. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El derecho a saber, a poder consultar un expediente, con ciertos límites lógicos, claro. Y el C. El derecho a la defensa. C. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. Esto es, antes de que te pongan una multa o te quiten una ayuda, tienes derecho a que te escuchen, a presentar tus alegaciones. Muy bien, pero si la Administración no cumple, ¿quién la controla? Artículo 106. 1. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Este es el gran contrapeso, el control judicial. Cualquier ciudadano puede llevar a la Administración ante un tribunal si cree que ha actuado ilegalmente. O sea, la Administración no es todopoderosa. Para nada. Está sometida al imperio de la ley y los jueces son los garantes. Y el punto 2 es una consecuencia muy práctica de esto. 2. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La responsabilidad patrimonial. Si te caes por una acera en mal estado y te lesionas, el ayuntamiento, el Estado, te tiene que indemnizar. Si el Estado lo rompe, el Estado lo paga. Dicho de forma sencilla, sí. Y llegamos al último artículo de nuestro repaso, el 107. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Este es el gran asesor jurídico del Gobierno. Su función es emitir informes, dictámenes, sobre la legalidad de las normas más importantes antes de que se aprueben. ¿Y son vinculantes esos informes? Por lo general no, pero tienen un peso técnico y jurídico enorme. Ignorarlos tiene un coste político alto. Es como un control de calidad previo. Pues con el Consejo de Estado cerramos este análisis del título cuarto, desde el artículo 97 hasta el 107. Ha sido un repaso denso, pero creo muy necesario para entender cómo funciona el Estado por dentro. Hemos visto la estructura, las funciones, los controles del Poder Ejecutivo y de la Administración. Sí, cada artículo es una pieza de un engranaje complejo, diseñado para equilibrar el poder y el control, y para garantizar que todos, incluido el Gobierno, están sometidos a la ley. Esperamos que esta lectura detallada y comentada sea de gran utilidad para el estudio. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.